Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias al comité organizador de este seminario integral de manejo de vía aérea SIMBA en esta edición, a todo el equipo de OnFocus, a la parte de educación de OnFocus. Muchísimas gracias. Yo quiero comenzar con una pregunta muy sencilla. Cuando están en el quirófano, cuando están en el momento más crítico de una cirugía compleja, ¿cuántas decisiones clínicas creen que están tomando por cada hora de cirugía? Piénsenlo. Piénsenlo porque en los próximos minutos de esta conferencia les voy a estar hablando de cómo la inteligencia artificial está empezando a transformar esas decisiones y sobre todo con esa manera de transformarla, nuestra práctica de anestesiología también ha ido cambiando y también ha ido transformándose. Esta probablemente sea la única imagen que vean hecha. No es una imagen hecha con inteligencia artificial, la hice a mano precisamente porque ya estamos un poquito entrando, y me disculparán, estamos entrando en un poquito de hastío de inteligencia artificial. Estamos empezando a hastiarnos un poco. Entonces, como les decía, el paciente que está anestesiado siempre está generando datos por cada vez que late su corazón, por cada vez que respira, por cada segundo que pasa de cirugía. ¿Y qué pasaría si nosotros pudiéramos leer todos esos datos? Yo creo que un paciente que está bajo anestesia es un paciente extraordinariamente generoso con los datos. Cada segundo nos da una cantidad de valores, ¿no? La canografía, profundidad anestésica, relajación neuromuscular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fluye, todo cambia cada segundo. La pregunta que nos plantea la inteligencia artificial hoy, como les digo, este es un seminario integral de manejo de vía aérea, Simba, y no Simba el Rey León, pero ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos leer todos esos datos al mismo tiempo? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos actuar antes de que ocurra el problema? Bueno, vamos a empezar con dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos hoy y cómo nuestra especialidad, cómo la anestesiología juega un papel importante dentro del desarrollo de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede ir cambiando nuestro panorama? La respuesta a la pregunta es alrededor de 1000 decisiones por hora. 1000. Dosificación, ajuste de ventilación, interpretación del monitoreo, respuesta hemodinámica, planificación anticipada, todo. El anestesiólogo moderno, nosotros, los anestesiólogos modernos, somos esencialmente un procesador de información clínica en tiempo real. Y no lo hemos visto así. Nosotros no nos hemos visto como un Pentium, como un M1, M4, M5, como un Intel, ¿no? Y eso es exactamente lo que nosotros somos. Y es exactamente ahí donde la inteligencia artificial tiene mucho que ofrecernos porque hay muchos datos que nosotros aún no conocemos. Pero ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial en medicina, hablamos de básicamente tres componentes esenciales. El primer componente son los datos. Millones de historias clínicas, millones de señales fisiológicas, millones de datos que llegan a nosotros y que nosotros no sabemos interpretar. Número dos, un algoritmo que encuentra patrones en esos datos y luego una predicción o una recomendación clínica que podemos nosotros tratar de usar en nuestra práctica médica. No estamos hablando de robots, estamos hablando de herramientas que detectan esos patrones que nosotros no podemos ver porque nosotros estamos viendo todo el global de un paciente. Y ahí viene nuestra primera área de aplicación, el monitoreo y la predicción. Aquí la inteligencia artificial ya tiene herramientas aprobadas en medicina, en uso en quirófanos de todo el mundo. Pero yo quiero que piensen en lo siguiente: cuando nosotros definimos que somos anestesiólogos, somos reactivos. Nosotros, si la presión sube, nosotros la bajamos; si la presión baja, nosotros la subimos; si la frecuencia sube, la bajamos; si la frecuencia sube, la subimos; si el paciente se está quedando sin líquidos, le ponemos líquidos; si está con mucho líquido, le restringimos los líquidos.
La inteligencia artificial está transformando la anestesiología de pasar de ser anestesiólogos reactivos, de bomberitos que van y apagan fuegos, a tratar de ser anestesiólogos predictivos. La inteligencia artificial básicamente actúa como nuestro cerebro periférico, pero realmente no es un cerebro periférico, es un cerebro mucho más capaz de valorar datos en bloques, lo que nos ayuda a nosotros a mejorar la precisión terapéutica, lo que nos ayuda a nosotros a mejorar la seguridad del paciente, porque básicamente para eso es que nosotros estamos ahí. Ahora, el 30% de las cirugías, cursan con hipotensión intraoperatoria significativa. Todos la conocemos, ocurre en la mayoría de cirugías. Pero cuando persiste esa hipotensión más de 10 minutos, se asocia a muchas cosas. Daño renal agudo, se asocia a isquemia miocárdica y se asocia a deterioro cognitivo postoperatorio. El problema clásico cuando la vemos ya en el monitor, cuando vemos la hipotensión, es que ya pasó. La pregunta que yo creo que puede ayudarnos a cambiar todo es, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos predecir la hipotensión antes de que aparezca? Entonces, Edwards Life Science, no es ninguna mención bajo ningún tipo, ¿verdad? Desarrolló el HPI, el Hypotension Prediction Index, que es una máquina básicamente que integra modelos de machine learning, de algoritmos, ¿verdad? Que están entrenados sobre la forma de la onda de presión arterial invasiva. Entonces, el monitor analiza los patrones, por más sutiles que sean, analiza los patrones en esa onda. Normalmente son patrones que nosotros no vemos a simple vista, y el monitor lo que hace es predecir con una sensibilidad del 84% si el paciente se va a hipotensar. 15 minutos antes de que ocurra la hipotensión. 15 minutos. En anestesiología, 15 minutos es una eternidad para intervenir. Si nosotros nos demoramos 15 minutos en intervenir una hipotensión, el paciente nos para en sala. Entonces, hay algo conceptualmente profundo en todo esto de predecir cosas. Nosotros no estamos esperando que caiga la presión arterial para actuar. Nosotros estamos leyendo de cierta manera la morfología de la onda que nos está mostrando el monitor. Vamos a ver esa onda con todos sus espectros, con todos sus matices, y vamos a encontrar ese patrón que sistemáticamente precede a la caída de la presión arterial. Entonces, el algoritmo aprendió ese patrón en millones de formas de onda. Edwards introdujo o alimentó ese algoritmo con millones de patrones de formas de onda, algo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer, al menos de manera manual. Yo creo que ahorita todavía nos cuesta interpretar un espectrograma, pero pronto ya lo vamos a poder hacer incluso por inteligencia artificial, y ahorita más tarde les voy a mostrar algo de eso. Pero básicamente lo que quiero decirles es que eso es lo que ve la inteligencia artificial, eso es lo que hace la inteligencia artificial, mostrarnos cosas que nosotros no podemos ver. Ahora, les hablaba, la conciencia intraoperatoria. La conciencia intraoperatoria, yo tengo claro por varias veces que he ido a México, he ido a Mazatlán, San Luis Potosí, Aguascalientes, he conversado con muchos colegas de Guadalajara, de Monterrey, de Ciudad de México. La conciencia intraoperatoria ocurre aproximadamente en 1 de cada 1000 pacientes, y yo sé que ustedes en México se preocupan mucho por la monitoría intraoperatoria del electroencefalograma de onda procesada. Entonces, la monitoría actual que tenemos con BIS, Entropía, SedLine, lo que sea, eso son monitores que tienen limitaciones que ya están documentadas. Sin embargo, la inteligencia artificial está siendo en este momento entrenada para poder analizar el electroencefalograma de una manera mucho mejor, como el monitor anterior, identificando esas firmas de conciencia que nosotros tenemos que aprendernos de memoria, los colores, cómo es la firma de la dexmedetomidina, cómo es la firma de la ketamina, ¿verdad? Entonces la inteligencia artificial ya está siendo entrenada para identificar firmas de conciencia
que los índices comerciales del Bisentropy y Sedline y los demás monitores actualmente no están capturando. Entonces, la dirección es hacia ese lado, hacia allá está avanzando la investigación y créanme que no está avanzando lento, está avanzando muy rápidamente. Entonces, tenemos otra área, otra segunda área de aplicación y es la farmacología inteligente. Es dosificar de manera personalizada los medicamentos y en tiempo real, adaptado a cada paciente. En Colombia, nosotros tenemos un dispositivo que se crearon unos chicos, no sé si fue de la Universidad del Valle, que se llama el Smart Tiva. Es un monitor conectado a unas bombas de infusión, conectado a un electroencefalograma que nos va ajustando los valores de medicamento de manera inteligente, de manera smart, se llama Smart Tiva, y ya hacia eso estamos avanzando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el Propofol, que nosotros dosificamos según el peso, según la edad, según el ASA incluso, no es el mismo Propofol que experimenta cada cuerpo, el mismo Propofol que experimenta cada paciente. Los modelos farmacocinéticos actuales, tradicionales que tenemos ahorita, el Marsh, Snyder, son aproximaciones poblacionales que se basan en datos de épocas o de décadas pasadas. Esos modelos, como Marsh, Snyder, son un promedio básicamente. Y nuestros pacientes latinoamericanos, no son el promedio. Entonces, los modelos PKPD, los básicos, los clásicos, Marsh, Snyder, Minto, fueron un avance enorme, ¿sí? Pero básicamente son modelos fijos. Son modelos que se entrenaron con datos de hace 20 años. Pero ahorita el Machine Learning, que es toda esta, como les mostraba, esta acumulación de datos, permite ir mucho más allá y permite ir mucho más lejos. Nos va a permitir construir modelos que empiezan a actualizarse incluso en tiempo real. Son modelos que aprenden cómo responde ese paciente en específico y que de cierta manera ajustan la infusión de acuerdo a cómo se comporta ese paciente. Entonces, a eso es lo que nosotros conocemos en anestesia como circuito cerrado. Circuitos o sistemas en investigación clínica ya empezaron a demostrar una mayor estabilidad en la profundidad anestésica de este tipo de pacientes comparados con la dosificación manual. Decía yo y conversaba con un colega y le decía, al día de hoy, independientemente de todos los monitores que tengamos, toda la TIVA es manual. Y eso tiene ahí para agarrar con pincitas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un modelo farmacocinético de level programado a X cantidad, tanto para Propofol y para opioide, y yo veo que mi paciente está dándome una firma espectrográfica que me está diciendo que está cayendo mucho la profundidad anestésica, pues yo lo ajusto manualmente. En el momento no hay ningún equipo capaz de hacerlo automáticamente. Entonces, toda la TIVA es manual, entre comillas. Entonces, esa es una discusión ahí por otro lado. Ahora, la tercera aplicación de la inteligencia artificial, la vía aérea. La vía aérea, para nosotros los anestesiólogos, es el mayor desafío técnico que tenemos, porque es en lo que creemos o creo que somos mucho más expertos. Entonces, la vía aérea difícil, cuando no la anticipamos, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad anestésica. Al día de hoy, nosotros como anestesiólogos tenemos herramientas como Malampati, tenemos distancia tiromentaniana, tenemos apertura oral, tenemos distancia tiroyoidea. Son predictores que tienen una sensibilidad que ronda el 65% en promedio. Pero hay estudios recientes que muestran que la combinación de distintas variables clínicas, distintas variables antropométricas, distintas variables imagenológicas que se analizan a través de modelos de Machine Learning superan significativamente cualquier escala individual. Existen en este momento líneas de investigación usando fotografías faciales con visión computacional para tratar de predecir la vía aérea difícil antes de que el paciente llegue al quirófano. Es decir, nosotros podemos predecir si un paciente va a tener vía aérea incluso
antes de que llegue el quirófano. Entonces, muchas de esas cosas que yo defiendo y es hacer una consulta preanestésica presencial para poder determinar si un paciente va a tener una vía aérea, incluso ya puede estar quedando relevada. Ahorita voy a hablar un poco de esto, pero esto también tiene un tema muy importante y es a dónde van todas esas fotografías que yo subo a la inteligencia artificial. Entonces eso es un dilema ético porque vamos a tener millones de fotografías de modelos de inteligencia artificial capturando datos para poder interpretar la dificultad de la vía aérea, pero pues mañana aparece mi fotografía en cualquier revista científica sin mi aprobación, pero resulta que yo la subí a un programa o la subí a un MCP o la subí a ChatGPT o la subí a Claude o la subí a Gemini o a Amy, etc. Entonces, eso es una línea muy delgadita de la que vamos a hablar también. Ahora, la visión computacional va más allá. La visión computacional no es más que el iPhone que nosotros tenemos y que nos hace un escaneo de la cara para desbloquear el teléfono. Eso es la visión computacional. Son modelos matemáticos diseñados a través de un algoritmo de Machine Learning que traza muchos puntos en nuestra zona facial y puede identificar patrones que coinciden con pacientes con vía aérea difícil. Entonces, durante la laringoscopía que hacemos nosotros de manera manual o a través del laringoscopio directo, a través del videolaringoscopio, la cámara del videolaringoscopio transmite en tiempo real, y ese es un dato para que los chicos de OnFocus tomar todos esos datos en tiempo real y alimentar sistemas de inteligencia artificial que analizan todas esas imágenes, identifican estructuras glóticas y van a guiar al operador en tiempo real. ¿Con qué? Con prototipos que predicen la vía aérea difícil. Ahora, esto puede ser relevante, por ejemplo, para residentes que están en formación y para equipos en situaciones de emergencia donde cada segundo cuenta. ¿Por qué? Porque si mañana le dicen a un anestesiólogo con 15 años de experiencia que por lo menos debe llevar unas 3.500 a 4.000 intubaciones, pues puede ser un poco más fácil la intubación de un paciente. Pero para un residente que está empezando, a ver, esto es cíclico, la medicina no se acaba, la anestesiología no se acaba. Y la cuarta área donde podemos trabajar la inteligencia artificial es el soporte a la decisión clínica. ¿Qué quiero decir con el soporte a la decisión clínica? Que nosotros todo el tiempo necesitamos ayuda para poder definir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Para eso, muchos dirán, sí, Germán, tenemos la educación tradicional y es así, Miller, Barash, Morgan, los profes de vía aérea, los expertos de vía aérea, pero cuando estamos en una unidad de cuidado intensivo, cuando estamos en una sala de recuperación anestésica, la inteligencia artificial empieza a demostrar la capacidad para predecir el deterioro clínico incluso horas antes de que ese deterioro sea evidente en un paciente. Mucho más en nuestras regiones, mucho más en nuestras áreas geográficas donde tenemos pacientes geriátricos, donde tenemos pacientes con comorbilidades complejas, donde tenemos hospitales de alta complejidad. La sepsis puede ser detectada incluso 6 horas antes de los criterios clínicos. El paro cardíaco puede predecirse incluso 12 horas antes en pacientes hospitalizados. Google Health publicó en Nature un sistema recientemente capaz de predecir incluso insuficiencia renal aguda con 48 horas de anticipación. O sea, imagínense para la anestesiología lo transformador en el cuidado postoperatorio inmediato que puede llegar a tener este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, uno de los puntos más críticos, uno de los puntos de mayor fricción en nuestro trabajo es documentar. Durante la cirugía, durante un proceso anestésico, incluso registrar un paciente en tiempo real consume nuestra atención y esa atención nosotros deberíamos ponerla en el paciente, o sea, voltearnos para escribir en el récord X cosa. Ahora imagínense
Yo, por ejemplo, que tengo récord manual, perdón, récord clínico, récord anestésico clínico electrónico, y me toca cada vez, porque llevo peleando con la clínica, porque cada vez que yo me demoro un rato, la página se me cierra. Entonces yo tengo que volver a abrir la página, volver a registrar datos. Entonces todo ese tiempo que yo dejo de ponerle atención al paciente. Entonces, todas estas cosas, todos estos registros anestésicos automatizados nos ayudan a poder tener más atención sobre el paciente. Entonces, la anestesiología es el siguiente paso natural. Y hay grupos, en este momento hay grupos de investigación, MIT, en asociación con Harvard, y ahorita les voy a hablar de eso. La anestesiología está desarrollando módulos específicos para nuestra especialidad, que básicamente, en resumen, la historia clínica se va llenando sola de acuerdo a los datos del paciente. Eso para muchos puede ser un tiro en el pie, porque si estamos acostumbrados a inventarnos la presión arterial al final de la cirugía, pues puede ser un tiro en el pie literal, pero pues si hacemos las cosas de manera consciente, definitivamente esto nos va a ayudar muchísimo. Ahora, lo, esta. Nosotros conocemos a ChatGPT, Gemini, Grok, Notebook, Claude, DeepSeek, que es el chino, Open Evidence, que es el de la unión de New England Journal of Medicine, Scopus AI, que es el de Elsevier y Science Direct. Esas son las inteligencias artificiales que más usamos. Sin embargo, hay otras inteligencias artificiales como Glass Health, ChatGPT Health, Bastion GPT, y recientemente Google ha presentado Amy. Son inteligencias artificiales diseñadas única y exclusivamente para el sector de la salud, para que los pacientes y que los médicos se puedan apoyar en diagnósticos para poder hacer diagnósticos a los pacientes. Ahora, eso genera desafíos, porque para mí esta es la parte más incómoda de muchos bioéticos, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial no viene sola. La inteligencia artificial trae preguntas, la inteligencia artificial trae problemas que definitivamente nosotros no podemos ignorar como médicos y no podemos ignorar como sociedad, porque recordemos que nosotros, además de médicos, somos seres humanos, somos personas. Entonces, hay sesgos algorítmicos que se heredan. Cuando nosotros alimentamos mal, no sé si les ha pasado que ustedes empiezan a preguntarle a ChatGPT cosas o a Claude le empiezan a preguntar cosas y de pronto empieza no a alucinar, sino a equivocarse. Esos son sesgos algorítmicos, y en medicina un sesgo algorítmico es grave. Pero además está documentado y es real, ¿no? El estudio de Obermeyer en Science en el 2019 demostró que un algoritmo que se usó en millones de pacientes en Estados Unidos asignaba puntajes de riesgo de manera sistemática más bajos a los pacientes de raza negra con igual carga de enfermedad. ¿Por qué, Germán? ¿Por qué esto era así? Porque el algoritmo fue entrenado con datos históricos donde el gasto médico era el proxy para la necesidad clínica. Entonces los sesgos históricos de acceso se terminaron colando en el modelo. En anestesia, eso, imagínense, se puede traducir en absolutas disparidades en el manejo del dolor perioperatorio, por ejemplo. Entonces yo puedo alimentar mal un modelo de machine learning y me puede pasar exactamente lo mismo que me pasa cuando uso erróneamente un modelo farmacocinético de plasma a efecto o de efecto a plasma. Si uso el peso predicho en vez del peso real, etc. Entonces, si nosotros alimentamos mal los algoritmos, vamos a tener sesgos algorítmicos. Y esos sesgos algorítmicos en medicina son gravísimos. Entonces, el sistema nos puede explicar por qué predijo lo que predijo. Yo le pregunto a ChatGPT por qué el dolor agudo postoperatorio en los pacientes ancianos es más tolerable que en los pacientes jóvenes, ¿no?
y él nos va a dar una respuesta. Entonces, si yo le pregunto por qué su respuesta es esa y que la justifique, muchos modelos, como ChatGPT, van a poder hacerlo, pero muchos otros modelos no van a poder hacerlo o no lo van a hacer de forma completa. Y eso en medicina es un problema serio. Cuando el algoritmo te dice que este paciente tiene un 80% de probabilidad de hipotensión en los próximos 15 minutos, tú eres capaz de documentar clínicamente esa decisión en la hoja de anestesia. Eres capaz de defender esa complicación en un estrado judicial. Entonces, ahí es donde entramos a algo que se llama en el campo de inteligencia artificial como la inteligencia artificial explicable, la XAI. La XAI está intentando resolver todo esto, pero es un área que está desarrollándose aún. ¿Por qué? Porque si la IA me recomienda algo, yo lo sigo y el paciente tiene una complicación, ¿quién es el responsable? ¿Quién creen ustedes que sería el responsable? La respuesta legal, la respuesta ética, hoy es clara. La culpa sigue siendo del médico, el responsable sigue siendo el médico. La inteligencia artificial es una herramienta, no es ni un agente moral, no es ni un agente legal, ni es un consultor, nada, es una herramienta. El anestesiólogo, en este caso nosotros, seguimos siendo responsables de las decisiones clínicas que tomamos con el paciente. Pero eso les garantizo como que me llamo Germán Granados, que eso va a evolucionar a medida que los sistemas sean más autónomos. En la medida en que nosotros tengamos una máquina que nos haga el récord, ya yo puedo decir que la máquina hizo el récord, que yo no era la persona encargada de hacer el récord. En la medida que yo tenga una máquina que me hace el récord y que además se conecte con la bomba de TCI y me ajuste los parámetros porque además le conecté un electroencefalograma y el electroencefalograma está viendo que el paciente está cayendo en profundidad anestésica y necesita un ajuste de la dosis y la máquina me lo registra, en ese momento nosotros vamos a cambiar la conversación. Porque si no lo hacemos nosotros, la van a tener los abogados, la van a tener los reguladores de las leyes solas, los senadores, los congresistas, y nosotros necesitamos estar ahí. Entonces, ¿cuál es el futuro? Ya para terminar, ¿hacia dónde vamos? Quiero mostrarles esto rápidamente. Nosotros estamos actualmente en la era de la monitorización. Nosotros estamos monitorizando todo. Al punto que si ustedes se fijan, los nuevos AirPods que se lanzaron quizás a principios de este año, no recuerdo, ya pueden monitorizar la frecuencia cardíaca con solo ponérnoslos. O sea, nosotros nos ponemos los AirPods y podemos monitorizar la frecuencia cardíaca. Nuestros AirPods, nuestros audífonos, nuestro teléfono monitoriza la frecuencia cardíaca. Entonces, hacia allá vamos, hacia el punto en el que todo es absolutamente monitorizable. Hacia futuro, hacia el 2035, el anestesiólogo no va a ser reemplazado, el anestesiólogo va a seguir ahí, el anestesiólogo va a ser el experto clínico, el anestesiólogo va a ser el responsable final, pero tiene un sistema que va a monitorizar o a monitorear todos los parámetros en tiempo real. Y yo creo que el 2035 es bastante lejos. Yo creo que en el 2030 ya vamos a poder tener monitores capaces de anticipar las complicaciones antes de que ocurran, monitores capaces de documentar automáticamente y monitores capaces de aprender de cada caso, porque ya vemos que la inteligencia artificial aprende. Entonces, cuando el anestesiólogo ya no gestiona esos datos, cuando el anestesiólogo solo gestiona al paciente, adivinen qué, nuestra atención, nuestra experiencia, nuestra humanidad va a donde ningún algoritmo puede ir, hacia la relación con el ser humano, hacia el paciente que tenemos al frente. Entonces, fíjense este estudio que publicó Nature en marzo de este año. Un estudio que hizo completamente la inteligencia artificial, desde la idea, desde el desarrollo, desde la publicación, pero ¿qué pasó? Tuvo sesgos. La investigación estuvo mal hecha. La investigación tenía errores. Y aún así, Nature lo publicó
para que nosotros entendiéramos que la inteligencia artificial de hoy, al día de hoy, todavía tiene errores. Fíjense en este caso. Esta es una máquina que se usaba en cirugías de sinusitis en consultorio. Entonces, hasta el año 2017, antes de que le introdujeran a esta máquina modelos de inteligencia artificial, se habían presentado solamente 7 casos de complicaciones por el uso de la máquina, ¿verdad? Pero al introducir a partir del 2017 modelos de navegación dirigidos por inteligencia artificial, ya van 150 casos de errores producidos por cirujanos que se confiaron en una cirugía de sinusitis y terminaron haciendo una lesión vascular porque confiaron a ciegas en la inteligencia artificial que asiste a esta máquina para operar pacientes de sinusitis en los Estados Unidos. Entonces, la inteligencia artificial hoy, como la conocemos, todavía está en periodo de desarrollo, pero más adelante, quizás en unos 5 o 6 años, va a seguir evolucionando. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar por ahora. La inteligencia artificial, como muchos lo habrán visto en muchas conferencias y charlas, va a ayudar a que el anestesiólogo mejore su enfoque en el paciente. ¿Por qué? Porque va a permitirnos entregarle al paciente más atención mientras los equipos que tenemos a nuestro alrededor se encargan de registrar y administrar los datos y administrar los medicamentos. Para todo el que tenga la oportunidad, les sugiero, no es un comercial ni mucho menos, es un curso que tiene Harvard de inteligencia artificial en el área de la salud. Yo lo hice, se hace a través de Meritus. Si tienen la oportunidad, háganlo porque es un curso que créanme que les va a cambiar el modo de ver y que les va a cambiar la forma de implementar su práctica diaria. Yo hago inteligencia artificial todos los días en mi práctica clínica, ya la implementé en la consulta preanestésica, ya la estoy implementando en la medida de lo posible en la creación de herramientas que me ayuden a hacer un poco más fácil mi día a día. Entonces, si pueden, háganlo. Muchísimas gracias a los chicos organizadores de este seminario integral de vía aérea. Mi nombre es el doctor Germán Granados. Muchas gracias a todos los que están allí presentes y espero que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Anestesia Latina y si tienen alguna duda sobre la conferencia me la pueden hacer llegar a través de Instagram o a el correo electrónico que tengo por allí en mis redes sociales. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.